Hay una imagen que aparece en todos los libros de texto de astronomía, en todos los murales de los museos de ciencia, en todas las ilustraciones que las agencias espaciales publican cuando quieren explicar nuestro sistema solar. El Sol en el centro, los planetas ordenados en órbitas concéntricas alrededor de él, todos en el mismo plano, todos girando en la misma dirección, como las marcas en un disco de vinilo visto desde arriba. Es una imagen limpia, es pedagógicamente conveniente y representa una verdad a medias que ha producido en generaciones de personas la impresión completamente equivocada de que el universo es plano. El espacio no es plano, nunca lo fue. Y lo que hay arriba y abajo del plano de los planetas, las estructuras que se extienden en la tercera dimensión, que esa imagen no muestra, es en muchos sentidos más extraño, más peligroso, más antiguo y más revelador sobre nuestra verdadera posición en el universo que todo lo que hay dentro del disco. Esta noche vas a viajar en esa dirección, hacia arriba y hacia abajo del sistema solar, fuera del plano de la eclíptica, a través de la burbuja magnética del Sol, más allá de la frontera donde el sistema solar deja de ser nuestro, hacia la nube de cometas que nos rodea, como una cáscara a distancias que hacen que cualquier viaje conocido parezca trivial, fuera de nuestra galaxia, por los polos donde el campo de visión se despeja completamente, y hacia las estructuras que gobiernan el movimiento de la Vía Láctea entera y de todas las galaxias del vecindario. Empecemos por entender por qué el plano existe, porque esa pregunta tiene una respuesta que ilumina inmediatamente lo que hay fuera de él. El sistema solar se formó hace aproximadamente 4.600 millones de años, a partir de una nube de gas y polvo que los astrónomos llaman una nebulosa solar. Esa nube era inicialmente una región vagamente esférica de material disperso que giraba muy lentamente. Cuando empezó a colapsar bajo su propia gravedad, la rotación que tenía se aceleró, por la misma razón física por la que una patinadora de hielo gira más rápido cuando recoge los brazos, la conservación del momento angular. A medida que la nube colapsó y la rotación se aceleró, el material que giraba más rápido fue arrojado hacia afuera, hacia el ecuador de rotación, mientras el material que estaba en los polos cayó hacia el centro. El resultado fue una estructura aplanada, un disco girando alrededor de un centro de mayor densidad, que finalmente se convirtió en el Sol. Los planetas se formaron dentro de ese disco. El material del disco se fue aglomerando en cuerpos cada vez mayores. Primero polvo, luego planetesimales del tamaño de kilómetros, luego protoplanetas del tamaño de la Luna, y finalmente los planetas que conocemos. Todos se formaron en el mismo disco, todos girando en la misma dirección que el disco original, todos más o menos en el mismo plano. Eso explica por qué hay un plano. Pero hay material que no terminó en los planetas. Hay restos del proceso de formación que fueron expulsados fuera del disco hacia las alturas y profundidades del sistema solar. Hay objetos que llegaron desde afuera, capturados por la gravedad del Sol en órbitas que no respetan el plano. Hay estructuras producidas por el Sol mismo que se extienden en todas las direcciones, no solo en el plano. Y hay una frontera, definida no por la distancia al Sol, sino por la física de los campos magnéticos y las presiones de gas, que marca el límite de lo que puede llamarse territorio solar. Esa frontera no está en el plano de la eclíptica, está en todas las direcciones, incluyendo arriba, incluyendo abajo. El Sol es una estrella.
no es únicamente la fuente de luz y calor que mantiene la vida en la Tierra, es también una fuente continua de materia. Desde la corona solar, la capa exterior tenue y extremadamente caliente de la atmósfera del Sol, fluye constantemente un torrente de partículas cargadas, principalmente protones y electrones, que se propagan hacia afuera a velocidades de entre 300 y 800 kilómetros por segundo en todas las direcciones. Es el viento solar. Y ese viento no sopla solo en el plano de los planetas. Sopla en todas las direcciones, incluyendo hacia arriba del polo norte solar y hacia abajo del polo sur solar. El efecto de ese viento en el espacio que rodea al Sol es crear una burbuja. El viento solar se propaga hacia afuera en todas las direcciones y empuja hacia atrás el gas y el polvo del medio interestelar, el material muy tenue que llena el espacio entre las estrellas. La región donde el viento solar domina el ambiente físico, donde las partículas son principalmente de origen solar y el campo magnético es principalmente el campo magnético del Sol, se llama la heliosfera. La heliosfera no tiene la misma forma en todas las direcciones. El Sol se mueve a través del espacio interestelar a una velocidad de aproximadamente 22 kilómetros por segundo, relativo a las estrellas más cercanas. Eso es lento comparado con la velocidad del viento solar, pero suficiente para que el movimiento del Sol deforme la heliosfera. En la dirección hacia la que el Sol se mueve, la heliosfera tiene una frontera más cercana porque el medio interestelar está siendo comprimido por el avance del Sol. En la dirección opuesta, la que el Sol deja atrás, el viento solar crea una estela larga. El resultado es una heliosfera asimétrica, algo más parecido a una lágrima o a la estela de un cometa que a una esfera perfecta. Pero lo que importa para el viaje que estamos haciendo hoy es que la heliosfera se extiende tanto hacia arriba del polo norte solar como hacia abajo del polo sur solar. Las sondas Voyager viajan en el plano de la eclíptica aproximadamente, pero la heliosfera que cruzaron se extiende decenas de miles de millones de kilómetros en la dirección vertical también. Si en este momento pudieras viajar directamente hacia arriba, desde el plano de la eclíptica, en dirección al polo norte solar, estarías atravesando una región dominada por el campo magnético solar durante decenas de miles de millones de kilómetros antes de llegar a la heliopausa, la frontera donde el viento solar cede ante el medio interestelar. ¿Qué hay en esa región vertical de la heliosfera que no está en el plano? El campo magnético solar adopta una estructura diferente cerca de los polos que en el ecuador solar. En el ecuador, el campo magnético solar es arrastrado por la rotación del Sol y forma una espiral plana, la espiral de Parker, que se extiende hacia afuera en el plano de la eclíptica como una espiral en una hoja de papel. Los planetas orbitan aproximadamente en esa espiral y las partículas del viento solar viajan siguiendo esas líneas de campo curvas. Cerca de los polos solares, el campo magnético es diferente. Los polos tienen lo que se llama hoyos coronales, regiones de la corona solar, donde el campo magnético apunta directamente hacia afuera del Sol, como espinas de un erizo, en lugar de estar doblado en la espiral ecuatorial. Por esos hoyos coronales, el viento solar fluye más rápido y más directamente hacia afuera. Las partículas que salen por los polos del Sol viajan en línea recta hacia el espacio polar, hacia arriba y hacia abajo del sistema solar, a velocidades de hasta 800 kilómetros por segundo. Eso significa que si estuvieras en la región polar de la heliosfera, a medio camino entre el Sol y la heliopausa, estarías en un ambiente de viento solar más rápido
y más estructurado que en el plano de los planetas. Más energético, con partículas más aceleradas. La estructura vertical de la heliosfera es parte de lo que las misiones de observación solar, como la Parker Solar Probe y el Solar Orbiter, lanzado por la ESA en 2020, están mapeando con instrumentos que ninguna misión anterior tenía. El Solar Orbiter fue enviado en una trayectoria que usa asistencias gravitatorias de Venus para aumentar su inclinación respecto al plano de la eclíptica, con el objetivo de ver los polos solares directamente por primera vez en la historia de la exploración espacial. Los polos del Sol no han sido observados directamente todavía. Todos los satélites solares anteriores orbitaban en el plano de la eclíptica o cerca de él, y los polos del Sol, vistos desde esa geometría, aparecen muy de lado. El Solar Orbiter está cambiando eso gradualmente, aumentando su inclinación en cada asistencia gravitatoria de Venus hasta poder mirar los polos del Sol desde un ángulo más favorable. Lo que se espera encontrar es que los polos del Sol son las regiones donde el campo magnético solar tiene la estructura más simple y más directamente conectada con el espacio interestelar. Comprender los polos solares es comprender por dónde el Sol se comunica más directamente con el universo exterior a la heliosfera. Más allá de la heliopausa, si seguimos viajando hacia arriba o hacia abajo del sistema solar, salimos de la burbuja del Sol completamente. Y lo que encontramos allí no es vacío. Hay una estructura que rodea el sistema solar en todas las direcciones, incluyendo la vertical, que es la frontera final del dominio del Sol en el sentido gravitacional. No en el sentido del viento solar ni del campo magnético, que terminan en la heliopausa, sino en el sentido de que hay objetos gravitacionalmente ligados al Sol que orbitan a distancias enormes, en la dimensión vertical tanto como en el plano. Esa estructura se llama la nube de Oort. El nombre viene del astrónomo holandés Jan Hendrik Oort, que en 1950 propuso su existencia para explicar algo que los astrónomos habían observado pero no entendido. ¿De dónde vienen los cometas de largo período? Los cometas de largo período son cometas que visitan el sistema solar interior con períodos orbitales de miles o decenas de miles de años. El cometa Halley, que visita el sistema solar interior cada 75 años aproximadamente, es un cometa de período corto que probablemente se originó en el cinturón de Kuiper, la región más allá de Neptuno en el plano de la eclíptica. Pero los cometas de largo período, los que aparecen con períodos de miles de años y cuyas órbitas están distribuidas en todas las direcciones del cielo, no encajan en esa explicación. Si hubieran venido del cinturón de Kuiper, que está en el plano de la eclíptica, sus órbitas deberían estar distribuidas principalmente en ese plano. Pero los cometas de largo período llegan desde todas las direcciones, desde el norte galáctico, desde el sur galáctico, desde cualquier ángulo respecto al plano de la eclíptica. Oort propuso que deben originarse en una enorme nube esférica que rodea el sistema solar en todas las direcciones, incluyendo arriba y abajo del plano de los planetas, y que esa nube se extiende hasta distancias de decenas de miles de unidades astronómicas del Sol. Una unidad astronómica es la distancia de la Tierra al Sol, 150 millones de kilómetros. El cinturón de Kuiper se extiende hasta unas 50 unidades astronómicas. La nube de Oort interna comienza a unas 2.000 o 3.000 unidades astronómicas y la nube de Oort externa se extiende hasta 50.000 o incluso 100.000 unidades astronómicas del Sol.
Para poner esas cifras en perspectiva, la estrella más cercana al Sol, Próxima Centauri, está a unas 267.000 unidades astronómicas. La nube de Oort exterior se extiende hasta casi la mitad de la distancia a la estrella más cercana. Los objetos en el borde exterior de la nube de Oort están tan lejos del Sol que la gravedad del Sol sobre ellos es extremadamente débil, comparable a la influencia gravitacional de las estrellas cercanas. Nadie ha observado directamente la nube de Oort. No hay ningún telescopio que pueda ver objetos individuales a esas distancias. La nube de Oort es inferida de la distribución y las órbitas de los cometas de largo período que llegan al sistema solar interior. La inferencia, sin embargo, es robusta. Los modelos computacionales del sistema solar que incluyen la nube de Oort reproducen correctamente la distribución observada de los cometas de largo período, sus períodos orbitales y sus direcciones de llegada desde todas las partes del cielo. Sin la nube de Oort no hay manera de explicar los cometas de largo período. Si la nube de Oort existe como se infiere de las observaciones de cometas, entonces hay en este momento miles de millones de objetos, algunos del tamaño de cometas individuales de pocos kilómetros y otros, posiblemente, del tamaño de objetos más grandes, orbitando el Sol a distancias que están tanto por encima como por debajo del plano de la eclíptica. La nube de Oort no es un disco, es una esfera. Si pudieras verla desde afuera, verías una nube aproximadamente esférica de objetos brillando débilmente alrededor de una estrella ordinaria en los brazos exteriores de la Vía Láctea. No distinguirías el plano de los planetas a esa escala. Los planetas orbitan a distancias 100 veces menores que las del borde interno de la nube de Oort. La nube de Oort es la dimensión tridimensional del sistema solar. Es donde el disco de los planetas termina y la esfera comienza. ¿Cómo llegaron esos objetos ahí? Los modelos del sistema solar primitivo sugieren que la nube de Oort se formó a partir de material que originalmente estaba en la región de los planetas gigantes. Cuando Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno estaban en sus etapas de formación y crecimiento, sus enormes masas gravitacionales producían perturbaciones gravitacionales violentas en los objetos menores que cruzaban sus regiones. Muchos de esos objetos fueron expulsados hacia el espacio exterior, no solo en el plano de la eclíptica, sino en todas las direcciones, por los encuentros gravitacionales con los gigantes. Los objetos expulsados hacia arriba y hacia abajo del plano terminaron en órbitas que los llevaron a las regiones polares del sistema solar. A lo largo de miles de millones de años, las perturbaciones gravitacionales de las estrellas cercanas y de las nubes de gas moleculares que el sistema solar atraviesa en su viaje alrededor de la galaxia fueron modificando esas órbitas, circularizándolas parcialmente y distribuyéndolas en una esfera en lugar de un disco. El resultado es la nube de Oort que tenemos hoy, una esfera de cometas congelados que son los restos del proceso de formación del sistema solar, distribuidos en todas las direcciones desde las zonas de Júpiter y Saturno hacia el exterior. En ese sentido, la nube de Oort es la memoria del sistema solar primitivo. Los objetos en ella son fragmentos del material que no fue incorporado a los planetas, conservados en el frío extremo, a distancias donde la temperatura es de apenas pocas decenas de grados por encima del cero absoluto. Ahora hay que salir de la nube de Oort y ampliar la perspectiva al tamaño de la galaxia. Si en este momento pudieras verte a ti mismo desde afuera de la Vía Láctea, verías una galaxia espiral
barrada de aproximadamente 100.000 años luz de diámetro, con 4 brazos espirales principales y una barra central de estrellas y gas. El Sol está en uno de los brazos espirales, el brazo de Orión, a unos 26.000 años luz del centro galáctico, aproximadamente a 2/3 del radio de la galaxia hacia afuera. Pero lo que la sinopsis señala correctamente, y que tiene consecuencias profundas para entender qué hay arriba y abajo de nosotros a escala galáctica, es la inclinación del sistema solar respecto al plano de la galaxia. La Vía Láctea tiene un plano. Las estrellas, el gas y el polvo de la galaxia están concentrados en un disco delgado, el disco galáctico, que tiene un espesor de aproximadamente 1.000 años luz en la región donde estamos, comparado con los 100.000 años luz de diámetro. Ese disco es la estructura que vemos en el cielo nocturno como la banda de la Vía Láctea. El brillo difuso, producido por la superposición de miles de millones de estrellas y nubes de gas, cuando miramos en la dirección del plano galáctico. El sistema solar orbita alrededor del centro de la galaxia en ese plano, aproximadamente. Pero el plano de la eclíptica, el plano de los planetas, no está alineado con el plano galáctico. El eje de rotación del sistema solar, la dirección que apunta de los polos del plano de la eclíptica, está inclinado respecto al eje del disco galáctico. La inclinación es de aproximadamente 60 grados. El plano de los planetas está inclinado 60 grados respecto al plano de la galaxia. Eso significa que arriba del sistema solar, en términos del polo norte del plano de la eclíptica, no es lo mismo que arriba en términos del polo norte del disco galáctico. Son direcciones diferentes. El polo norte del disco galáctico, la dirección perpendicular al plano de la Vía Láctea apuntando hacia el hemisferio norte galáctico, apunta hacia la constelación de Coma Berenices. El polo sur galáctico apunta hacia la constelación del Escultor, en el hemisferio austral del cielo terrestre. Esas dos direcciones tienen una propiedad que ninguna otra dirección del cielo tiene. Cuando miras hacia el polo norte galáctico o hacia el polo sur galáctico, no estás mirando a través del disco de la galaxia. Estás mirando directamente fuera del disco, perpendicular a él, hacia el espacio exterior, a la Vía Láctea. El disco galáctico está lleno de polvo. Las nubes de polvo interestelar absorben la luz visible de manera muy eficiente. Una estrella al otro lado del disco galáctico, a 20.000 años luz de distancia en el plano, puede ser completamente invisible en luz visible porque el polvo del disco la bloquea. Eso es lo que los astrónomos llaman la zona de evitación, la franja del cielo que coincide con el plano galáctico y donde el polvo bloquea la visión hacia el espacio extragaláctico. Pero cuando miras hacia el polo norte o el polo sur galáctico, no hay polvo del disco bloqueando la visión. El polvo está concentrado en el plano y tú estás mirando perpendicular a ese plano, saliendo por la superficie del disco. La cantidad de polvo galáctico en esas direcciones es mínima. El resultado es que esas dos ventanas, el polo norte galáctico en Coma Berenices y el polo sur galáctico en el Escultor, son las direcciones del cielo donde los astrónomos pueden ver más lejos con los telescopios. Son las ventanas limpias a través del disco de la Vía Láctea hacia el espacio extragaláctico. El Hubble Deep Field, la imagen tomada en 1995, que mostró miles de galaxias en un parche del cielo que parecía vacío al ojo desnudo, fue tomado en una dirección cercana al polo norte galáctico precisamente por esa razón. El Ultra Deep Field y el Extreme Deep Field también. Son imágenes que miran por la ventana limpia hacia afuera de la galaxia
y muestran galaxias hasta distancias de miles de millones de años luz. En la dirección del plano galáctico, esa misma observación no sería posible porque el polvo del disco bloquearía la vista mucho antes. La posición del Sol dentro del disco galáctico, pero no exactamente en el plano medio, ligeramente por encima del plano central, en este momento de su órbita galáctica, combinada con la inclinación del sistema solar respecto al plano galáctico, produce una geometría que coloca estas ventanas limpias hacia afuera en posiciones específicas del cielo terrestre. Si la Tierra estuviera exactamente en el plano medio del disco galáctico y el sistema solar estuviera alineado con el disco, las ventanas limpias seguirían existiendo, pero la vista desde arriba y desde abajo del disco sería diferente. La inclinación del sistema solar, el hecho de que estemos chuecos respecto al disco galáctico, como dice la sinopsis, es parte de lo que determina exactamente qué vemos cuando miramos en cada dirección. Si en este punto la imagen del sistema solar, como una esfera rodeada de cometas congelados, inclinada respecto al disco de la galaxia, con ventanas limpias hacia el espacio extragaláctico en las direcciones polares, produce en ti esa sensación específica de que la realidad es más extraña y más rica que el diagrama del libro de texto. En la descripción tienes nuestro audio premium Viaje hipnótico por el universo. 90 minutos de ciencia y relajación para que el sistema solar tridimensional y lo que hay encima y debajo de nosotros te acompañen mientras te quedas dormido. Para que la dimensión vertical del cosmos esté contigo al descanso. Pero antes de cerrar los ojos, hay que ver las estructuras más grandes que existen en la dimensión vertical de la galaxia. En el año 2010, el telescopio espacial Fermi de la NASA, diseñado para detectar rayos gamma, los fotones de mayor energía del espectro electromagnético, estaba produciendo mapas del cielo de alta energía con una resolución y sensibilidad sin precedentes. Los rayos gamma son producidos por los procesos más violentos del universo. Explosiones de supernovas, cúsares, púlsares, la aniquilación de materia y antimateria. Cuando los científicos del equipo del Fermi analizaron los mapas del cielo en la dirección del centro galáctico, encontraron algo que ningún modelo había predicho. Emanando del centro de la Vía Láctea, extendiéndose hacia el polo norte galáctico y hacia el polo sur galáctico, había dos estructuras enormes de emisión de rayos gamma. Dos burbujas perfectamente simétricas, una hacia arriba y una hacia abajo del plano galáctico, centradas exactamente en la posición de Sagitario a Estrella, el agujero negro supermasivo de 4 millones de masas solares en el centro de la galaxia. Las burbujas de Fermi se extienden aproximadamente 25.000 años luz por encima del plano galáctico y 25.000 años luz por debajo. Su anchura es de aproximadamente 20.000 años luz en su parte más ancha. Son estructuras que ocupan una fracción significativa del volumen total de la galaxia. Para que esas dimensiones signifiquen algo, el Sol está a 26.000 años luz del centro galáctico. Las burbujas de Fermi se extienden aproximadamente la misma distancia en la dirección vertical. Desde el Sol, si pudieras ver los rayos gamma, las burbujas ocuparían la mitad del cielo, desde el horizonte hasta el punto directamente encima de tu cabeza. ¿De dónde vienen? La respuesta no está completamente determinada todavía, pero las hipótesis más sólidas señalan al pasado de Sagitario a Estrella. El agujero negro en el centro de la Vía Láctea es relativamente inactivo en este momento, comparado con los núcleos activos de otras galaxias.
Los cuásares y las galaxias activas tienen agujeros negros centrales que están acretando material a velocidades altísimas y emitiendo chorros de energía, que son los objetos más brillantes del universo observable. Sagitario. A Estrella no está haciendo eso en este momento, pero no siempre fue así. Hay evidencia de que en el pasado, hace entre 6 y 9 millones de años, según las estimaciones más recientes, Sagitario a Asterisco experimentó un período de actividad mucho mayor, un período en que estaba acretando material a una velocidad mucho más alta y emitiendo energía a una tasa incomparablemente mayor que ahora. Durante ese período de actividad, la energía no podía expandirse fácilmente en el plano galáctico, porque el disco está lleno de gas y polvo denso que la absorbe y la frena. Pero en la dirección perpendicular al disco, hacia arriba y hacia abajo, por los polos galácticos, el camino estaba relativamente despejado. La energía fluyó por esas vías de menor resistencia, como el vapor de una olla express escapa por la válvula cuando la presión aumenta. El resultado fue 2 chorros de energía, uno hacia arriba y uno hacia abajo del plano galáctico, que barrieron el gas de las regiones polares de la galaxia hacia afuera, creando 2 cavidades llenas de gas caliente y partículas cargadas a altísima energía. Eso es lo que detecta el telescopio Fermi. La emisión de rayos gamma producida por las partículas de alta energía dentro de esas burbujas, partículas que fueron aceleradas durante el período de actividad de Sagitario a Asterisco y que todavía están irradiando esa energía millones de años después. Las burbujas de Fermi son el registro fósil de lo que ocurre cuando el corazón de una galaxia se despierta. Son la cicatriz que dejó en el tejido de la Vía Láctea un período de violencia en el centro galáctico que ocurrió antes de que los primeros homínidos existieran. Y están directamente arriba y debajo de nosotros, invisibles para nuestros ojos, porque la longitud de onda de los rayos gamma no es perceptible por la visión humana, pero perfectamente detectables por los instrumentos adecuados. El movimiento del Sol alrededor de la galaxia no es tampoco el movimiento simple de un objeto describiendo una órbita circular en el plano de la eclíptica. Es un movimiento complejo que tiene una componente en el plano, la órbita galáctica, y una componente perpendicular al plano, el movimiento vertical. La órbita galáctica del Sol dura aproximadamente 230 millones de años. El Sol ha completado unas 20 órbitas alrededor del centro galáctico desde que se formó hace 4.600 millones de años. Pero mientras completa esas órbitas en el plano, también oscila arriba y abajo del plano medio del disco galáctico. El Sol no está permanentemente en el plano. Atraviesa el plano periódicamente, se eleva por encima de él, llega a un máximo, vuelve a bajar, cruza el plano, se hunde por debajo, llega a un mínimo y vuelve a subir. Es un movimiento oscilatorio, como el movimiento de un barco sobre las olas. El período de esa oscilación vertical es de aproximadamente 64 a 70 millones de años. El Sol completa unas 3 oscilaciones verticales por cada órbita galáctica completa. En este momento, el Sol está aproximadamente 50 a 100 años luz por encima del plano medio del disco galáctico, en la fase ascendente de su oscilación vertical, alejándose del plano. ¿Por qué importa esa oscilación vertical? Porque el plano del disco galáctico no es un lugar tranquilo. Es donde está concentrada la mayor parte de la masa del disco, las estrellas, el gas, el polvo, las nubes moleculares. Es donde la densidad de objetos es mayor. Es donde la probabilidad de que el sistema solar
tenga un encuentro cercano con otra estrella, con una nube de gas masiva o con cualquier otra estructura masiva, es más alta que en las regiones fuera del plano. Cada vez que el Sol atraviesa el plano del disco galáctico, está pasando a través de la región de mayor densidad de la galaxia. Eso no produce normalmente efectos catastróficos directos, porque la densidad del disco galáctico es todavía muy baja comparada con cualquier cosa en la escala del sistema solar. Las estrellas en el disco están separadas por años luz, no por distancias que permitan colisiones. Pero hay efectos gravitacionales que se acumulan con el tiempo. Una hipótesis que ha sido propuesta y debatida en la literatura científica durante décadas es que los cruces del plano galáctico podrían estar correlacionados con períodos de mayor actividad cometaria en el sistema solar interior. El mecanismo propuesto es el siguiente. Cuando el Sol atraviesa el plano galáctico, la densidad de masa aumentada en esa región produce perturbaciones gravitacionales adicionales en la nube de Oort. Estrellas más cercanas en promedio, nubes de gas más masivas a distancias más cortas, la marea gravitacional de la masa del disco galáctico más intensa. Esas perturbaciones gravitacionales adicionales pueden alterar las órbitas de objetos en la nube de Oort, enviando a algunos de ellos hacia el sistema solar interior. Un aumento en el flujo de cometas de largo período llegando al sistema solar interior aumenta la probabilidad de impactos cometarios en los planetas. Hay estudios que han buscado correlaciones entre los cruces del plano galáctico y los grandes impactos en la Tierra registrados en el registro geológico, incluyendo los impactos asociados con extinciones masivas. El resultado de esos estudios es sugestivo, pero no definitivo. Hay periódicos en la historia terrestre que parecen correlacionar con la periodicidad de los cruces del plano galáctico, pero las incertidumbres en las fechas tanto de los eventos geológicos como de los cruces del plano son suficientemente grandes para que la correlación no sea concluyente. Lo que sí es seguro es que el movimiento vertical del Sol a través del disco galáctico no es irrelevante para la historia de la vida en la Tierra. Es una de las variables que determina el ambiente exterior al sistema solar a lo largo del tiempo geológico. En las regiones fuera del plano galáctico, en las alturas a las que el Sol se eleva durante su oscilación vertical, hay estructuras que no tienen equivalente en el plano. Los cúmulos globulares son quizás los objetos más visualmente impresionantes y más antiguos del halo galáctico. Un cúmulo globular es una esfera densa de estrellas, típicamente con decenas de miles a varios millones de estrellas, ligadas gravitacionalmente en una estructura esférica de 10 a 100 años luz de diámetro. Las estrellas en el centro de un cúmulo globular están tan densamente empaquetadas que el cielo nocturno visto desde un planeta hipotético en el centro sería incomparablemente más brillante que el que vemos desde la Tierra. La Vía Láctea tiene aproximadamente 150 cúmulos globulares conocidos. La mayoría de ellos no orbitan en el plano del disco galáctico. Orbitan en el halo galáctico, la región esférica que rodea el disco, en órbitas que los llevan tanto por encima como por debajo del disco, en sus trayectorias alrededor del centro galáctico. Los cúmulos globulares son extraordinariamente antiguos. Los más viejos tienen aproximadamente 12 a 13.000 millones de años, casi tan viejos como el universo mismo. Se formaron en los primeros miles de millones de años del universo, cuando la galaxia estaba en proceso de ensamblarse y la densidad del gas primordial era suficiente para producir explosiones de formación estelar
en regiones muy compactas. Muchos cúmulos globulares de la Vía Láctea no se formaron en ella. Son los restos de galaxias enanas que fueron absorbidas por la Vía Láctea a lo largo de su historia. Cuando la Vía Láctea absorbe una galaxia enana, las estrellas de esa galaxia se dispersan en órbitas en el halo galáctico, pero los cúmulos globulares que la galaxia enana tenía son objetos tan compactos y tan ligados gravitacionalmente que pueden sobrevivir el proceso de absorción intactos y continuar orbitando la Vía Láctea como entidades separadas. El halo galáctico es en ese sentido un archivo de la historia de absorción de la Vía Láctea. Las corrientes de estrellas que se detectan en el halo, tiras largas de estrellas con propiedades similares que orbitan el centro galáctico en trayectorias relacionadas, son los restos de galaxias enanas que fueron consumidas. Los cúmulos globulares que orbitan en el halo son las partes más densas y duraderas de esas galaxias consumidas. Desde la perspectiva del viaje vertical que este guión propone, los cúmulos globulares son las estructuras que encontrarías si pudieras viajar miles de años luz por encima del plano galáctico. Objetos que tienen casi la edad del universo, que contienen millones de estrellas en espacios tan compactos que se parecen más a ciudades que a la distribución difusa de estrellas del vecindario solar, orbitando la Vía Láctea en trayectorias que pasan por encima y por debajo del disco. Salir completamente del disco galáctico hacia el halo y luego salir del halo al espacio intergaláctico lleva a las estructuras a mayor escala del universo. La Vía Láctea no es una galaxia solitaria. Forma parte del Grupo Local, una familia de galaxias ligadas gravitacionalmente que incluye Andrómeda, la Vía Láctea como las dos galaxias más grandes, y más de 50 galaxias enanas que orbitan esas dos grandes galaxias o se mueven dentro del grupo. El Grupo Local tiene un diámetro de aproximadamente 10 millones de años luz. Las dos galaxias más grandes, la Vía Láctea y Andrómeda, están separadas por aproximadamente 2,5 millones de años luz y se están acercando entre sí a aproximadamente 110 kilómetros por segundo. El Grupo Local, a su vez, forma parte del Supercúmulo de Virgo, una agrupación de miles de galaxias y grupos de galaxias que ocupa una región de espacio de aproximadamente 110 millones de años luz de diámetro. Y el Supercúmulo de Virgo, junto con otros supercúmulos vecinos, forma parte de una estructura aún mayor que los cosmólogos han definido en la última década con datos de velocidades de galaxias, la Niáquea. El nombre fue propuesto por el cosmólogo R. Brent Tully y su equipo en 2014, en un artículo publicado en la revista Nature, que redefinió los límites del supercúmulo al que pertenece la Vía Láctea. La Niáquea significa cielo inconmensurable en hawaiano. La definición de la Niáquea no se basa en la proximidad de las galaxias, sino en sus movimientos. Las galaxias dentro de la Niáquea se están moviendo todas hacia una región común, hacia una concentración de masa que está actuando como el punto de atracción gravitacional del supercúmulo. Esa concentración, hacia la que se mueven miles de galaxias incluyendo la Vía Láctea, es lo que los astrónomos llaman el Gran Atractor. La existencia del Gran Atractor fue detectada primero a través de sus efectos gravitacionales, no por observación directa. En los años 80, los astrónomos que medían las velocidades de galaxias cercanas encontraron que las galaxias de nuestra región del universo no se movían aleatoriamente, ni simplemente siguiendo la expansión del universo. Había un componente sistemático en sus movimientos. Todas se movían a velocidades de varios cientos de kilómetros por segundo,
aproximadamente en la dirección de la constelación de Centauro. Esa atracción sistemática, que afecta no solo a la Vía Láctea sino a miles de galaxias en una región de cientos de millones de años luz, requería una concentración de masa extraordinaria para explicarla. Esa concentración fue llamada el Gran Atractor. El problema para observarlo directamente es que está en la dirección de la zona de evitación, la franja del cielo donde el polvo del plano galáctico bloquea la visión. El Gran Atractor está aproximadamente en el plano de la Vía Láctea desde nuestra perspectiva, y el polvo del disco bloquea la luz visible en esa dirección. Las observaciones en rayos X, en radio y en infrarrojo, longitudes de onda que penetran el polvo mejor que la luz visible, han revelado la presencia de un superhúmulo de galaxias conocido como el supercúmulo de Norma en esa dirección, y más recientemente un supercúmulo aún más masivo llamado Vela, que fue identificado en 2017. La masa combinada de esas estructuras es consistente con producir la atracción gravitacional que se observa. La historia del Gran Atractor tiene una complicación adicional que revela la escala de la estructura cósmica a niveles que hacen que el Gran Atractor mismo parezca pequeño. El Gran Atractor, el centro de atracción de la Niáquea, no es el punto más masivo del universo observable. Hay una estructura aún mayor, llamada el polo del dipolo, que actúa como atractor a escalas aún más grandes. Y hay indicaciones de que incluso a esas escalas hay estructuras más grandes todavía. La imagen cosmológica que emerge de estas observaciones es la de un universo en el que la materia no está distribuida uniformemente, sino organizada en una estructura que los cosmólogos llaman la red cósmica. Filamentos de materia densa, paredes de galaxias, nodos supercúmulo, donde los filamentos se intersectan, y entre todo eso, enormes vacíos, donde hay muy poca materia. Las galaxias no están distribuidas aleatoriamente, están concentradas en los filamentos y las paredes de la red cósmica. El movimiento de las galaxias dentro de esa red no es aleatorio ni solo expansivo. Está dirigido, fluyendo a lo largo de los filamentos hacia los nodos, convergiendo hacia los centros de atracción de cada región. La Vía Láctea está en Minmeten, uno de esos filamentos, en un borde del vacío local, una región de espacio de varios cientos de millones de años, luz de diámetro, donde la densidad de galaxias es notablemente menor que el promedio. Ese vacío empuja a las galaxias de sus bordes hacia afuera, hacia las regiones más densas. La combinación de ese empuje desde el vacío local y la atracción del Gran Atractor hacia la Niáquea produce el flujo de varios cientos de kilómetros por segundo que se detecta en el movimiento de la Vía Láctea. Hay algo específicamente revelador en todo esto sobre la pregunta con la que empezamos. ¿Qué hay arriba y abajo del sistema solar? La imagen del sistema solar como un disco plano es conveniente y en cierto sentido real. Los planetas efectivamente orbitan en un plano, y ese plano es donde pasa la mayor parte de la acción dinámica del sistema solar interior. Pero esa imagen crea la impresión falsa de que el sistema solar es fundamentalmente bidimensional, de que lo que importa está en el plano y fuera del plano hay solo vacío. La realidad es que el sistema solar existe dentro de una esfera de influencia del Sol, la heliosfera, que se extiende en todas las direcciones. Dentro de esa esfera hay una estructura de campo magnético que es diferente en los polos que en el ecuador. La heliosfera está rodeada por la nube de Oort, que es una estructura esférica, no un disco,
que contiene la mayor cantidad por masa de material gravitacionalmente ligado al Sol y que se extiende hasta casi la mitad del camino hacia la estrella más cercana. Fuera de la nube de Oort, el sistema solar existe dentro del disco galáctico, pero no permanentemente en su plano central. Oscila arriba y abajo del plano en una escala de tiempo de decenas de millones de años. Y esa oscilación puede tener consecuencias para el flujo de cometas que entra al sistema solar interior y potencialmente para la historia de los impactos en la Tierra. El plano del sistema solar está inclinado respecto al plano galáctico, y esa inclinación coloca las ventanas más transparentes hacia el espacio extragaláctico en las direcciones del polo norte galáctico y el polo sur galáctico. Arriba y abajo del plano galáctico existen las burbujas de Fermi, que son las cicatrices fósiles de un período de actividad pasada del agujero negro central de la galaxia, dos estructuras que se extienden 25.000 años luz por encima y por debajo del disco, y que son invisibles a la luz visible, pero brillantes en rayos gamma. El halo galáctico, la región esférica fuera del disco, que se extiende decenas de miles de años luz en todas las direcciones, está poblado por los cúmulos globulares más antiguos de la galaxia, objetos de 12 o 13.000 millones de años que son restos de las galaxias enanas que la Vía Láctea ha absorbido a lo largo de su historia. Y más allá del halo, el espacio intergaláctico y los supercúmulos de galaxias revelan una estructura aún más grande, donde la Vía Láctea es una galaxia entre miles, todas moviéndose juntas dentro de la Niáquea hacia el gran atractor, empujadas desde el vacío local hacia las regiones de mayor densidad de la red cósmica. Todo eso existe arriba y abajo del plano donde giran los planetas. La próxima vez que veas esa imagen en el libro de texto, los planetas en fila alrededor del Sol, recuerda que el sistema solar no termina en el borde de esa imagen. Recuerda la esfera de cometas congelados que lo rodea como una piel de cebolla invisible. Recuerda las burbujas de energía que se elevan del centro de la galaxia. Recuerda que estamos oscilando arriba y abajo del plano de la Vía Láctea como un barco en el océano. Y recuerda que cuando miras al polo norte de la eclíptica y al polo sur, estás mirando por las ventanas más limpias hacia el espacio exterior, las mismas ventanas por las que el Hubble vio galaxias que existieron cuando el universo tenía menos de 1.000 millones de años. El espacio no tiene piso ni techo, solo tiene direcciones, y en cada dirección estructuras. Hay dimensiones de este tema que merecen un desarrollo más completo porque revelan aspectos que no son obvios en la descripción de las estructuras individuales. La primera es la relación entre la posición vertical del Sol en el disco galáctico y la historia de la ciencia astronómica en la Tierra. Los astrónomos del siglo XX que intentaban mapear la estructura de la Vía Láctea enfrentaban un problema fundamental que la posición del Sol dentro del disco galáctico hacía especialmente difícil. Estaban intentando mapear la galaxia desde dentro, sin poder verla desde afuera, con instrumentos que en las longitudes de onda ópticas solo podían ver hasta unos pocos miles de años luz en las direcciones del plano antes de que el polvo bloqueara la visión. Era como intentar hacer un mapa de una ciudad desde dentro de un edificio en el centro, con las ventanas bloqueadas en la mayoría de las direcciones por otros edificios y solo las ventanas del techo completamente despejadas. Las ventanas del techo son los polos galácticos. En esas direcciones, los astrónomos podían ver hasta distancias cosmológicas desde muy temprano en la historia de la astronomía moderna.
Fue observando a través de esas ventanas limpias que Edwin Hubble estableció en los años 20 que las nebulosas espirales, incluyendo Andrómeda, eran galaxias separadas de la Vía Láctea y no estructuras dentro de ella. El debate de los grandes del año 1920, en el que Harlow Shapley argumentó que las nebulosas espirales eran parte de la Vía Láctea, y Eber Curtis argumentó que eran galaxias externas, fue resuelto cuando Hubble usó el telescopio Hooker del observatorio Monte Wilson para fotografiar estrellas variables cefeídas en Andrómeda. Esa observación, posible porque Andrómeda está en una dirección cercana al plano de la eclíptica, pero no directamente en el plano galáctico, permitió medir la distancia a Andrómeda y demostrar que estaba mucho más lejos que cualquier objeto dentro de la Vía Láctea. La posición del Sol en el disco galáctico, ligeramente fuera del plano central y con una inclinación del sistema solar que produce vistas limpias en ciertas direcciones, es parte de lo que hizo posible la cosmología moderna. Si el Sol estuviera en el plano exacto del disco galáctico y el sistema solar estuviera alineado con ese plano, las ventanas hacia el espacio extragaláctico estarían obstruidas por el polvo del disco en todas las direcciones verticales, y el descubrimiento de que el universo contiene miles de millones de galaxias habría sido mucho más difícil y posiblemente más tardío. La segunda dimensión que merece desarrollo es la materia oscura en el halo galáctico. Los cúmulos globulares y las corrientes de estrellas del halo galáctico son la materia visible del halo. Pero la mayor parte de la masa del halo galáctico es invisible, es materia oscura. La materia oscura fue inferida primero por Fritz Zwicky en los años 30 del siglo pasado, cuando estudió el movimiento de las galaxias en el cúmulo de galaxias de Coma, y encontró que las galaxias se movían demasiado rápido para ser explicadas solo por la masa visible del cúmulo. Tenía que haber una masa adicional, no visible, que proporcionara la gravedad necesaria para mantener el cúmulo unido. Décadas más tarde, Vera Rubin midió las curvas de rotación de las galaxias espirales, la velocidad a la que las estrellas orbitan el centro de la galaxia a diferentes distancias. En una galaxia donde la masa está distribuida en el disco visible, se esperaría que las estrellas en los bordes del disco giraran más lentamente que las estrellas cerca del centro, igual que los planetas exteriores del sistema solar orbitan más lentamente que los interiores. Lo que Rubin encontró fue que las curvas de rotación de las galaxias espirales son planas. Las estrellas en los bordes del disco giran a velocidades similares a las de las estrellas en las regiones internas. Para que eso sea posible, tiene que haber una distribución de masa que se extiende mucho más allá del disco visible, en una esfera que rodea el disco, con una densidad que decrece de manera que produce una curva de rotación plana. Esa esfera invisible de masa que rodea el disco es el halo de materia oscura. Cada galaxia espiral, incluyendo la Vía Láctea, está embebida en un halo de materia oscura que es varias veces más masivo que toda la materia visible de la galaxia. El halo de materia oscura de la Vía Láctea se extiende posiblemente hasta 100.000 o 200.000 años luz del centro galáctico, mucho más allá del disco visible que tiene un radio de 50.000 años luz. Ese halo rodea la galaxia en todas las direcciones, arriba del disco, abajo del disco, en el plano del disco. Es una esfera invisible que contiene más masa que toda la galaxia visible. La naturaleza de la materia oscura sigue siendo uno de los problemas no resueltos más importantes de la física.
Sabemos que existe por sus efectos gravitacionales. Sabemos que no emite, absorbe ni dispersa luz de ninguna manera detectable. Sabemos que no es ninguna de las partículas conocidas del modelo estándar de la física de partículas. Los candidatos teóricos más populares son las WIMPs, partículas masivas que interactúan débilmente, que son hipotéticas partículas masivas que interactúan con la materia ordinaria solo a través de la gravedad y de la fuerza nuclear débil. Décadas de experimentos diseñados para detectar WIMPs no las han encontrado todavía. Otros candidatos incluyen los axiones, partículas hipotéticas mucho más ligeras que los WIMPs, y las partículas estériles de neutrinos, versiones más masivas de los neutrinos conocidos, que no participan en la fuerza nuclear débil. Lo que importa para este guión es que el halo de materia oscura de las Vía Láctea se extiende en todas las direcciones, incluyendo arriba y abajo del disco, y es la estructura más masiva del sistema en el que vivimos. Cuando viajamos verticalmente fuera del disco galáctico, no salimos de la influencia gravitacional de la galaxia. El halo de materia oscura nos rodea a distancias mucho mayores que el disco visible. La tercera dimensión que merece desarrollo es la estructura de los filamentos de la red cósmica y lo que revelan sobre la formación del universo. La red cósmica, la distribución de la materia a la escala más grande, no surgió de una distribución uniforme. En el universo muy primitivo, apenas 100.000 años después del Big Bang, la distribución de la materia era extremadamente uniforme, pero no perfectamente uniforme. Había fluctuaciones de densidad minúsculas, variaciones de una parte en 100.000 en la densidad del plasma primordial. Esas fluctuaciones, que son detectables hoy como variaciones en la temperatura del fondo cósmico de microondas, la radiación remanente del Big Bang, fueron las semillas de toda la estructura que existe hoy. Las regiones ligeramente más densas que el promedio atraían más materia gravitacionalmente. Las regiones ligeramente menos densas que el promedio perdían materia que se movía hacia las regiones más densas. A lo largo de miles de millones de años, esas diferencias de densidad minúsculas crecieron, amplificadas por la gravedad, hasta producir la estructura de filamentos y vacíos que observamos hoy. Las primeras estructuras en formarse fueron halos de materia oscura que se contrajeron bajo su propia gravedad. En esos halos la materia ordinaria se acumuló y formó las primeras estrellas y las primeras galaxias. Los filamentos de la red cósmica son regiones donde las fluctuaciones de densidad producían estructuras alargadas en lugar de esferas. La materia fluyó hacia esas regiones alargadas desde los vacíos a ambos lados, acumulándose en los filamentos y, luego, moviéndose a lo largo de los filamentos hacia los nodos donde los filamentos se intersectan. Los nodos son los supercúmulos de galaxias, incluyendo el Gran Atractor. Los filamentos son las cuerdas de galaxias que los conectan. Los vacíos son las regiones de baja densidad entre los filamentos. Esa estructura, cuya escala característica es de cientos de millones de años luz, fue predicha por los modelos cosmológicos de materia oscura fría antes de ser observada directamente. Las simulaciones computacionales del universo, que integran las ecuaciones de la gravedad para millones o miles de millones de partículas que representan la materia del universo desde el Big Bang hasta hoy, producen una distribución de materia que se parece notablemente a la distribución observada de galaxias en las grandes encuestas astronómicas. Esa concordancia entre predicción teórica y observación es una de las evidencias más sólidas de que entendemos la estructura a gran escala del universo,
aunque no entendamos todavía la naturaleza de la materia oscura, ni de la energía oscura que está acelerando la expansión del universo. La cuarta dimensión que merece desarrollo es lo que la observación del Polo Norte galáctico, con los telescopios más potentes, revela sobre la historia del universo. El Hubble Ultra Deep Field, tomado en 2004, es una imagen de un parche del cielo en la dirección del polo sur de la constelación del Horno, una región con baja emisión de rayos X galácticos y por tanto con poco material galáctico en la línea de visión. La imagen acumuló luz durante aproximadamente 1.000.000 de segundos, casi 12 días, y reveló aproximadamente 10.000 galaxias en un campo de visión de aproximadamente 3 minutos de arco cuadrado, menos de una décima parte del diámetro aparente de la luna llena. Esas 10.000 galaxias en un parche de cielo que parece vacío al ojo desnudo representan galaxias a distancias de hasta 13.000 millones de años luz. La luz de las galaxias más distantes de esa imagen fue emitida cuando el universo tenía apenas 800 millones de años, menos de un décimo de su edad actual. La imagen del Ultra Deep Field es posible porque esa dirección del cielo apunta fuera del disco galáctico, en una dirección de baja absorción por polvo galáctico. Si el mismo tiempo de exposición se dedicara a una dirección en el plano galáctico, el polvo del disco bloquearía las galaxias distantes completamente, y lo que se vería sería solo el interior de la Vía Láctea. Y esas ventanas, las ventanas limpias que apuntan fuera del disco galáctico hacia el espacio extragaláctico, son el motivo por el que la humanidad descubrió que el universo tiene 14.000 millones de años y cientos de miles de millones de galaxias. Todo eso está disponible porque vivimos en un sistema solar que existe dentro de una galaxia que tiene una dimensión vertical mucho menor que su dimensión radial. Porque arriba y abajo hay menos polvo que en el plano. Porque el universo no es plano, y porque mirar hacia arriba y hacia abajo del plano de los planetas es mirar hacia afuera de la galaxia y hacia el universo que hay más allá. El sistema solar es solo el vestíbulo. Lo que hay por encima y por debajo es la mansión entera.